Bien, y para continuar con el programa vamos a llamar al señor Luis Astorga, quien es doctor en Sociología por la Universidad de París y trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es coordinador de la Cátedra UNESCO, Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas. Don Luis Astorga. Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a los organizadores. Gracias por su presencia. Bien, el tema que yo voy a tratar, contrariamente al de muchos de los que están aquí que tienen una experiencia directa en las instituciones policiales y de gobierno, lo mío es más bien un análisis desde la perspectiva académica, como estudioso, observador de estos fenómenos. Y particularmente en esta ocasión, el papel de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad. Cómo se dio, cómo se ha dado en México esta inclusión de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad y particularmente en acciones contra el tráfico de drogas y los traficantes. Es un análisis más de tipo histórico, sociológico, político, más que una precisión como las que han mencionado aquí colegas que me antecedieron, que tienen un vínculo muy estrecho con los tomadores de decisiones o han tenido un vínculo estrecho con los tomadores de decisiones en el ámbito de la seguridad. Bien. Yo empezaría diciendo y pongo como punto central el asunto del tráfico de drogas, porque hoy por hoy en México y quizás también en otros países, en el campo criminal en general, el del tráfico de drogas ocupa sin lugar a dudas un lugar preponderante. En el caso de México es, yo diría, hasta determinante en muchos sentidos. Pero hagamos un poquito de historia para entender mejor este proceso. Tendríamos que remontarnos a principios del siglo XX, cuando se inician el marco institucional prohibicionista, en 1909, la Conferencia de Shanghái, luego la Ley Harrison en Estados Unidos en 1914, y cómo se van dando a través de los años, cómo se van organizando reuniones internacionales donde el papel de Estados Unidos en asuntos de drogas va a ser central. Y en el caso de México, evidentemente que va a tener un peso muy fuerte, por ser vecino del país mayor consumidor de drogas ilegales en el mundo, y por ser México también, desde antes de las prohibiciones, productor de marihuana y amapola. Estas prohibiciones el inicio de este marco institucional prohibicionista van a tener efectos casi inmediatos en México, a pesar de que en esos años se estaba desarrollando el proceso de la Revolución Mexicana. Una vez terminado el proceso de la Revolución Mexicana, México aprueba leyes de prohibición de la marihuana en 1920 y en 1926 el de la amapola. Tenemos pues un marco ya legal en Estados Unidos y en México que prohíbe estas sustancias actualmente muy conocidas como son marihuana, la amapola y sus derivados, básicamente en el contrabando de México hacia Estados Unidos. Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, podemos decir que el campo mismo del tráfico de drogas transfronterizo se crea en esos años y surgen evidentemente los traficantes que antes eran comerciantes legales, o mientras en Estados Unidos ya se había prohibido y México no, eran comerciantes legales en México y al cruzar la frontera se convertían en criminales. Entonces, este es el antecedente de la creación del campo del tráfico de drogas en México y de los vínculos
con el mercado estadounidense. El gobierno de Estados Unidos desde esos años tenía una vigilancia estrecha en México, como lo prueban los archivos del Departamento del Tesoro, del Departamento de Estado. Departamento del Tesoro porque ahí estaba ubicada la unidad o el grupo que vigilaba estos fenómenos en México. Se le llamaba entonces agentes antinarcóticos y hacían expediciones, digamos, se introducían en territorio mexicano para observar en qué áreas del país estaban los cultivos ilegales. Evidentemente, por el estado de las vías de comunicación en ese entonces, lo que más detectaban era lo que estaba más cercano a sus fronteras, en este caso el estado de Sonora, que colinda con Arizona. En ese entonces el estado de Sonora era el principal productor de amapola en México, digamos hasta más o menos los años 30, y en esa época también se da el primer operativo militar de destrucción de cultivos ilegales en México. Así ha sido señalado por las autoridades estadounidenses, que mencionan que en 1938 por primera vez las Fuerzas Armadas mexicanas intervienen en una campaña de destrucción de cultivos. Esto va a ser el papel de las Fuerzas Armadas durante varias décadas en México, es decir, básicamente destrucción de cultivos ilegales, por tener la mayor capacidad en número de efectivos para cubrir aquellas zonas del territorio nacional donde se estaba realizando estos cultivos. También con la participación de policías locales. Hasta 1947 el Departamento de Salubridad era el que definía la política sobre drogas en México y contaba con alrededor de 2 o 3 llamados agentes antinarcóticos para cubrir todo el país. Evidentemente no podían agarrar un machete y destrozar los cultivos estas 3 personas, y por eso hacían uso de las Fuerzas Armadas. Entonces las Fuerzas Armadas pues actuaban a petición de la autoridad civil, que hasta 1947 fue el Departamento de Salubridad. En 1947 se modifica esta situación legal. Es la Procuraduría General de la República la que va a tener la autoridad para definir la política sobre drogas y a manejar todo aquello que tenga que ver con destrucción de cultivos y pedir la colaboración de las Fuerzas Armadas para esta destrucción de cultivos. También la Procuraduría General de la República va a tener a la Policía Judicial Federal, que va a intervenir también en estos asuntos. Pero lo más importante, por lo menos en términos históricos y de peso policíaco, político, va a ser la creación de una institución que va a funcionar como la Policía Política del Presidente. Es la creación de la Dirección Federal de Seguridad en México, con el primer gobierno civil después de la Revolución de Miguel Alemán, y a esta institución, la Dirección Federal de Seguridad, el presidente Miguel Alemán le va a dar atribuciones para intervenir en asuntos de drogas. Tenemos pues ya un marco institucional con Dirección Federal de Seguridad, Policía Judicial Federal, que son los que se van a encargar básicamente de cuestiones de drogas. Sin embargo, la Dirección Federal de Seguridad, por el peso político y la cercanía con el presidente, va a ser la encargada no solo de ser la policía política del presidente, es decir, todos aquellos movimientos sociales contrarios al régimen, va a ser la Dirección Federal de Seguridad la encargada de contenerlos, y va a tener atribuciones de vida y muerte también, una autoridad delegada de vida y muerte para hacer y deshacer con la oposición política, pero también
con los grupos criminales. Es decir, se crea una estructura de poder desde el propio Estado de contención y de protección simultánea a los grupos criminales, y evidentemente los traficantes no podían ser la excepción. Yo me estoy basando en investigación histórica al respecto, y esta situación como digamos el papel central de la Federal de Seguridad para la contención y la protección de los grupos del tráfico de drogas va a ser muy importante. Es decir, desde un principio en México, desde la época de las prohibiciones y el surgimiento del Estado postrevolucionario, el campo del tráfico de drogas van a ser subordinado al poder político. El tipo de régimen político que surge después de la revolución, con características como la concentración de poder en la institución presidencial, en el Ejecutivo Federal, la subordinación de facto también del Poder Judicial y del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, la creación de un ejército surgido de la propia revolución, y la creación en 1929 de un partido que va a dirimir las diferencias políticas entre las distintas facciones surgidas de la revolución. Esas características institucionales, más las que se van a crear posteriormente como la Dirección Federal de Seguridad, van a ser los elementos centrales para explicar el por qué desde un principio, por ejemplo, el campo del tráfico de drogas en México no fue violento, y no lo fue durante varias décadas, y no lo sería y seguiría siéndolo hasta el momento en que se empieza a ver un resquebrajamiento de ese sistema autoritario con partido de Estado que tenía esa capacidad de control porque no tenía oposición política, o la oposición política era simbólica, es decir, no tenía ninguna posición de poder. El partido, digamos, desde el presidente hasta el último presidente municipal, pasando por congresos locales y evidentemente el Congreso de la Unión, estaba dominado por un solo partido. En esas circunstancias, la maquinaria que podía poner en funcionamiento el presidente, si así lo decidía, pues era inmensa. Entonces no había posibilidad de autonomía de los traficantes de drogas ilegales para oponerse a esa fuerza. Nunca hubo intentos, y además desde un principio fueron marginados del poder político, es decir, no se les dio cabida en las estructuras corporativas ni políticas como era el Partido Nacional Revolucionario después de la Revolución Mexicana y posteriormente el PRI. Esto es importante señalarlo porque se tiende a pensar muchas veces que el campo de las drogas ilegales es violento per se. No es violento per se, es violento si el tipo de régimen en el que surge y el tipo de relación que tiene con el campo político es de otra naturaleza, pero no es violento per se. Ahí tenemos que ver también que en los años 60, digamos, tengamos en mente este esquema que les comenté, y ya en los años 60 el mercado de las drogas ilegales, como todo el mundo sabe, sufre una expansión muy grande. Hay un boom del mercado de las drogas, y México, por ser el vecino, pues tenía que jugar un papel ahí. Los traficantes mexicanos lograron tener una mayor ventaja comparativa y competitiva, y la aprovecharon. También justamente el poder político que tenía subordinado a este campo. Hay episodios de violencia, evidentemente, a lo largo de estos años, que no fueron muy frecuentes ni atacaron tampoco a la estructura
de más alta jerarquía, tanto de las fuerzas de seguridad como de la política en México. Esto, sin embargo, el boom del mercado de las drogas, el crecimiento tan rápido, va a tener un efecto también hasta cierto punto desestabilizador en las propias organizaciones criminales, que en ese momento no podemos hablar de muchas, podemos hablar más bien de una gran coalición de traficantes, donde predominaban los traficantes de origen sinaloense, del estado de Sinaloa, en el noroeste del país. A finales de los años 60, como todos ustedes saben también, desde Estados Unidos, en la administración Nixon, se empieza a darle más importancia también al tema de las drogas por ese crecimiento tan fuerte, y entonces México se convierte en el principal laboratorio, o en el inicio de los otros laboratorios que van a surgir posteriormente en América Latina en cuestión de drogas. Nixon decreta la operación Intercepción en la frontera con México en 1969, presuntamente para reducir o controlar el flujo de drogas de México hacia Estados Unidos. No tuvo ningún efecto práctico, pero sí un efecto diplomático muy fuerte. En los años subsiguientes, ya en la administración Carter, México se convierte también en el primer país donde se lanza el primer gran operativo militar contra las drogas en todo el continente americano. Esto fue la Operación Cóndor, distinta a la Operación Cóndor en América del Sur. Tenía el mismo nombre, pero tenía otro contenido, donde aproximadamente desde los años 75-78, entre 75 y 78, se despliegan 10,000 militares en el triángulo que forman los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, con el objetivo de destruir los cultivos básicamente de amapola, y aunque México estaba también muy interesado en destruir los de marihuana. 10,000 militares para esa época eran muchísimos, tomando en cuenta que la coalición de traficantes sinaloenses era la más poderosa en ese momento en México. No hubo un solo líder importante de esa organización que fuera capturado. Lo que sí hubo fue un desplazamiento muy grande de campesinos cultivadores, el inicio de las protestas, o más bien de la creación de organizaciones de derechos humanos que protestaban por la violación de los derechos humanos de estos campesinos productores, que fueron no solo desplazados, sino torturados y llevados a prisión. Y ningún líder importante, los líderes importantes solo se trasladaron de Culiacán, en el estado de Sinaloa, la capital de Sinaloa, a Guadalajara, la capital de Jalisco. Este gran despliegue militar en la práctica, sin modificar el marco constitucional en México, lo que hizo fue que las actividades antidrogas se concentraran en la Secretaría de la Defensa Nacional y que pasara por encima de la Procuraduría General de la República, que desde 1947 tenía esa autoridad. Formalmente seguía siendo la PGR la que dirigía la Operación Cóndor. En la práctica, incluso los analistas de la CIA decían que por primera vez en México, de facto, el gobierno mexicano estaba viendo el asunto del tráfico de drogas como un asunto de seguridad nacional, cuando ni siquiera aparecía en los discursos ni del gobierno estadounidense y mucho menos del mexicano o de otro país en América Latina. Después de la Operación Cóndor en México va a venir la Operación Fulminante en Colombia, para la destrucción de cultivos de marihuana en La Guajira, con un número de efectivos militares muy similar, aproximadamente 10,000. Luego vendrían otros operativos como la Iniciativa Andina, hasta llegar también la Operación Snowcap, y hasta llegar a Plan Colombia, y luego finalmente Iniciativa Mérida en México. Es importante señalar también aquí que en 1986, durante la administración Reagan,
hay una iniciativa, un decreto de Reagan sobre seguridad nacional, donde se define que el asunto de las drogas es de seguridad nacional. Entonces, hubo países, como es el caso de México, que casi inmediatamente asumieron esa visión del gobierno estadounidense como propia. Es decir, era como las bulas del Papa, ¿no?, que tienen, que son para todo mundo, ¿no?, es urbi et orbi. Entonces, ese decreto del gobierno estadounidense, pues se suponía que era válido también para todos aquellos países, incluso aquellos que no respondían a esas características. ¿Qué significaba en la práctica ese tipo de señalamientos? Pues cuando un fenómeno determinado se dictamina como de seguridad nacional, inmediatamente se piensa en las Fuerzas Armadas, que son las garantes por excelencia de la seguridad nacional. Sin embargo, los gobiernos mexicanos, tanto de la Madrid, que fue el que le tocó a Reagan, como los posteriores, no llevaron a la práctica en lo inmediato el derivado lógico de esa percepción o de esos lineamientos. Es decir, no pusieron a las Fuerzas Armadas a la cabeza de la lucha antidrogas. Siguió siendo básicamente la Procuraduría General de la República con la Policía Judicial Federal la encargada de, de estos asuntos de drogas. Las Fuerzas Armadas se siguieron dedicando con el intervalo, digamos, con el intermedio de la Operación Cóndor, a la destrucción de cultivos ilegales. Esto también va a tener algunos cambios ya en el sexenio de Zedillo, del 94 al 2000, cuando por primera vez un secretario de la Defensa de Estados Unidos visita México, lo cual no había hecho, y se establece un vínculo más estrecho con la Secretaría de la Defensa Nacional. Se firman ciertos acuerdos de cooperación y entre esos acuerdos de cooperación estaba el entrenamiento de grupos especiales que en México se van a denominar en ese entonces grupos aeromóviles de fuerzas especiales, los GAFES. Zedillo también nombra a un militar a cargo del Instituto del Combate a las Drogas, a un general, el general Gutiérrez Rebollo, que dura escasos 2 meses en el puesto, 2 o 3, y muy recomendado por Estados Unidos, incluso McCaffrey, ex jefe del Comando Sur, tenía palabras muy elogiosas acerca de Gutiérrez Rebollo, y finalmente se le lleva a prisión por vínculos con el entonces líder de la coalición de traficantes sinaloenses, Amado Carrillo. Eso hace que Zedillo retroceda un poco en ese primer paso hacia una mayor participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de drogas. Sin embargo, ya llegamos al año 2000 con la alternancia en el poder presidencial, donde después de 71 años en el poder llega un presidente de un partido distinto, en este caso del PAN, con Fox, que su grupo de transición en seguridad y justicia había mencionado muchísimas veces que no era muy favorable a la participación de las Fuerzas Armadas y que incluso proponía un esquema muy distinto. Al llegar ya al poder, lo primero que hace Fox es nombrar a un general en la Procuraduría General de la República, lo cual nunca había sucedido en México. Y no solo eso, sino que este general, a su vez, nombra a otros militares de alto rango para ocupar los puestos operativos de la Procuraduría General de la República y también en delegaciones en los estados de la Procuraduría General de la República. Tenemos pues un esquema donde lo que hay que tener presente es la visión también de Estados Unidos sobre seguridad hemisférica, donde
fenómeno del tráfico de drogas va a ocupar un lugar cada vez más importante, conjuntamente con el del terrorismo a partir del 2001, como ya se ha señalado aquí, y de hacer vínculos, incluso donde no los había, entre terrorismo y tráfico de drogas. Sobre todo tomando en cuenta la experiencia colombiana con las FARC y los vínculos reales o presuntos con otras organizaciones criminales en América Latina. Este esquema pues hay que tenerlo presente para ver ese impulso y ese autoconvencimiento también de algunos países y de las fuerzas políticas locales para que las Fuerzas Armadas tuvieran cada vez una presencia mayor en asuntos de drogas, desplazando, no completamente en el caso mexicano, pero sí creando fricciones entre las fuerzas de seguridad civiles y las militares, por esa desconfianza, digamos, casi genética que hay entre militares y la policía civil. El gobierno de Fox pues modifica esa visión que originalmente tenía y en la práctica le empieza a dar también más presencia a las Fuerzas Armadas. Se contiene para no sacar a las Fuerzas Armadas a las calles, pero la presión del gobierno de Estados Unidos es tan fuerte que lo lleva también, en el caso de Nuevo Laredo, en los últimos años de la administración Fox, a lanzar el operativo México Seguro. Es decir, hubo varios llamamientos del entonces embajador de Estados Unidos en México para que el gobierno de Fox realizara acciones más contundentes en contra de las organizaciones criminales que estaban creando ya problemas muy fuertes, sobre todo en la frontera con Estados Unidos. Ya en el gobierno de Calderón, el segundo gobierno del PAN, la decisión prácticamente inmediata de Calderón fue a petición del gobernador del estado de Michoacán, en la costa del Pacífico, en México, el primer operativo militar, gran operativo militar de su sexenio, para combatir a las organizaciones criminales. Esto se tiende a olvidar, sobre todo por aquellos miembros de los partidos políticos de oposición, que en México existe un organismo que se llama la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde están reunidos todos los gobernadores, y esos operativos tuvieron el apoyo de todos esos gobernadores, que son de todos los partidos, creando fricciones entre las bancadas de esos partidos de oposición y sus gobernadores, a lo cual los gobernadores les decían: ustedes están muy a gusto en el Congreso de la Unión, haciendo lo que se supone que tienen que hacer, vénganse acá a los estados donde estamos pidiendo a las fuerzas militares para que vean si no modifican sus percepciones. Entonces hubo ese tipo de fricciones. Fue una decisión que el presidente Calderón defendió siempre, desde su visión, que era necesario por la situación que encontró como herencia de Fox y de gobiernos anteriores, donde desde su visión no habían hecho lo suficiente para contener la fortaleza de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, y no solo al tráfico de drogas, unas se habían ya diversificado y tenían una renta criminal mucho más diversificada, ya en secuestros, extorsiones, robo de combustible, tráfico de indocumentados, etcétera. El resultado de esto, en términos de homicidios, todos lo conocemos. Lo que no conocemos, porque los datos, ha habido mucho problema en cuestión metodológica para definir qué tantos de esos homicidios son realmente imputables a las organizaciones criminales y qué tantos de esos homicidios son imputables a las fuerzas del Estado.
No parece tener fundamento tampoco la crítica de ciertos organismos de la sociedad civil muy bien intencionados que le adjudican la mayor parte de los homicidios a las fuerzas federales. Creo que eso tampoco se sostiene, ¿no? Entonces hay todavía un debate en México para tratar de buscar una metodología mucho más apropiada e ir definiendo la responsabilidad de cada quien. La participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública es una, como bien lo señalaba Patricia, está en la Constitución mexicana, pero no solo eso, sino que hubo varias tesis de jurisprudencia durante el gobierno de Zedillo, alrededor de 1996, por ahí 96-98, si recuerdo bien, donde ante la falta de claridad en la Constitución en ciertos aspectos muy concretos, la Suprema Corte de Justicia emitió esas tesis de jurisprudencia para darle sustento legal a la participación de por lo menos la mitad de elementos militares en lo que entonces se llamó la Policía Federal Preventiva, es decir, una policía que surgió con la mitad de elementos de parte de los militares. Los cambios que ha habido en la Policía Federal en México, digamos, desde la AFI hasta la Policía Federal y la Policía Federal actual, hasta la propuesta de Peña Nieto en la actualidad, porque ya me quedan pocos minutos, la propuesta de la Gendarmería Nacional. La Gendarmería Nacional fue una propuesta de campaña de Peña Nieto, donde se pensaba en una estructura distinta a las existentes y que tendría más funciones en zonas rurales, pero que estaría conformada por militares. Se habló desde entonces de unos 10,000 elementos, de los cuales 8,500 serían del Ejército y unos 1,500 de la Armada. Y las últimas noticias que tuvimos hace unos días es que se había lanzado una convocatoria de parte del Comisionado Nacional de Seguridad, que es una estructura perteneciente a la Secretaría de Gobernación. O sea, aquí tendríamos que extendernos un poco más. Durante el sexenio de Calderón se creó la Secretaría de Seguridad Pública. Cuando entra Peña Nieto, desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y se subsume a la Secretaría de Gobernación, cuando anteriormente, justamente, la policía dependía de la Secretaría de Gobernación. En fin, son de estos cambios sexenales en México a los que estamos acostumbrados y desafortunadamente no han tenido los efectos deseados. Lo que sí parece claro es que no tienen muy claro ni los anteriores ni los actuales qué tipo de policía se quiere, porque con la Gendarmería Nacional, si bien se ha pensado en conformarla con militares, se piensa que va a ser una parte de la Policía Federal. Otros funcionarios han dicho que no, que sería una estructura aparte, pero dependiendo de un mando civil que a su vez estaría bajo las órdenes del Comisionado Nacional de Seguridad. Entonces, en pocas palabras, se traen un relajo que en un día un funcionario declara una cosa, al día siguiente declara otra, y hay una confusión que todavía no vemos muy claro. Lo que sí es cierto es que los mecanismos institucionales que se empezaron a diseñar desde la administración Calderón son en gran medida en los que se basa Peña Nieto con lo que está tratando de implementar. Ha habido un cambio en el discurso, no ha habido un cambio, ha habido un cambio en las percepciones según las encuestas de opinión en cuanto a lo que la gente, cómo percibe la gente los asuntos de seguridad y particularmente tráfico de drogas. Durante todo el sexenio de Calderón, las encuestas de percepción lo que mostraron fue un apoyo, digamos, tanto a la estrategia, no
digamos, entre el 60 y tantos y a finales un poco menos del 60%, y también una percepción muy favorable a la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad pública, lo cual contrastaba muchísimo con los analistas y los académicos concentrados sobre todo en la capital del país. Entonces teníamos a los grupos más mejor informados, más críticos en la capital del país, y una percepción sobre todo de la gente en los lugares de conflicto más agudo, digamos, con un nivel de favorabilidad relativamente alto a esa estrategia. Así empezó el sexenio de Calderón y así terminó. En la actualidad lo que ha habido es un cambio de percepción. La gente, gracias a esta nueva, como le llaman, narrativa, donde la realidad es una y lo que se cuenta en el discurso político es otra, y lo que incluso muchos medios han, digamos, silenciado. Creo que es una cuestión de tiempo para que esto ya no sea así, porque según los propios datos del gobierno federal, en términos de homicidios, y a pesar de haber anunciado el retiro de un cierto número de militares, que durante el sexenio de Calderón fueron en promedio unos 45,000 militares los que permanecían en los operativos en distintas partes del país, tomando en cuenta que la Policía Federal pasó de 6,000 aproximadamente a inicios del sexenio a unos 35,000 a finales. Súmenle y van a ver la cantidad de elementos desplegados en los operativos. Entonces, a pesar de eso, las tendencias de los homicidios no han variado sensiblemente. Incluso cuando uno analiza digamos, las tendencias, lo que se puede ver es que el repunte de los homicidios fue a partir del 2008 y llegó a un punto más alto a mediados de 2011, y a partir de ese entonces empezó a descender ligeramente, y la tendencia sigue, digamos, en ese sentido. Entonces, no es imputable la baja de homicidios a esta nueva narrativa de la administración actual de Peña Nieto. Tampoco es imputable a ese retiro de un cierto número de militares, y tampoco es imputable en el corto plazo a esta reorganización institucional donde se desaparece la Secretaría de Seguridad Pública y se concentra la antigua Secretaría de Seguridad Pública en la Secretaría de Gobernación. Entonces, tenemos ahí problemas muy fuertes de definir qué tipo de policía, porque tenemos más de 2,000 instituciones policíacas en el país. Sí. Nada más con esto termino. Cada presidente municipal, no en todos los municipios, pero en la mayoría, que son alrededor de 2,500 por ahí, en la mayoría, los presidentes municipales nombran a los jefes de la policía municipal, los gobernadores a los de la policía estatal, y tenemos más de 2,000 instituciones donde desde el sexenio pasado lo que se ha tratado de hacer es tener mandos centralizados, por lo menos en los estados, o sea, subsumir o que se absorba, que las policías estatales absorban a las municipales, y tener una coordinación con la Policía Federal. Es un proceso de digamos, que no quisiéramos tener. Quisiéramos que hubiera una política de seguridad de Estado, y así se trató de hacer en estos convenios que se firmaron sobre seguridad y justicia en 2008 durante la administración Calderón, donde el primer reconocimiento fue de decir, pues no tenemos una política de seguridad de Estado. ¿Por qué? Porque la reconfiguración del política del país, digamos, al darse estos cambios políticos, desde un principio no hubo un pacto político en este sentido, y seguimos sufriendo las consecuencias, y parece que hasta el momento tampoco se ha llegado justamente a esto que desde 2008 por lo menos se planteó ya abiertamente. Muchas gracias.